Bueno, buenas noches, profesores. Estamos en la sesión número 4 de 6 sobre la elaboración, revisión de tesis y artículos científicos o paper. Hoy nos visita la doctora María Delia Justiniano. La doctora María Delia Justiniano es PhD en calidad educativa de la Universidad Católica de Bolivia. Además es máster en recursos humanos de la Universidad Internacional de Andalucía. Es licenciada en psicopedagogía y actualmente participa en equipos de investigación de la Universidad de Barcelona. Doctora María Delia, la clase es suya. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Antes que nada quiero agradecer la invitación al doctor Johnny Atila, director del Instituto de Ciencias de Investigación Económicas y Sociales, ¿no? Correcto. Bueno, para esta ocasión vamos a tratar la temática solicitada sobre diseños metodológicos. Básicamente vamos a tratar 3 temas: las posiciones paradigmáticas para entender la lógica del proceso investigativo como tal, los enfoques de investigación y los diseños metodológicos. A partir de estos 3 criterios, les voy a presentar un decálogo que facilita la generación de planteamientos de proyectos de investigación. Bien, he querido empezar esta exposición con 2 preguntas claves. Por un lado, ¿por qué investigamos? Y segundo, ¿para qué investigamos? Si nosotros tenemos claras esas 2 respuestas a estas preguntas, considero que vamos a construir tanto una estructura organizativa como los mecanismos que van a posibilitar la generación de conocimientos en las universidades. Entonces, dando respuesta al por qué investigamos, podemos mencionar de que a nivel mundial existe una corriente filosófica planteada a partir de las perspectivas de desarrollo humano sostenible, en la que las universidades han tomado un nuevo matiz, ¿no? Y se habla de universidades que pertenecen a un modelo I+D+I. ¿Qué significa esto? Que la investigación va a aportar al desarrollo y a la innovación. Por tanto, existe una necesidad urgente, sobre todo en nuestros países que se encuentran en vías de desarrollo, a generar un proceso dialógico entre el Estado, las casas superiores de estudio y el sistema socioproductivo. En la medida en que nosotros entendamos que ese proceso dialógico va a generar unas nuevas intenciones y unas nuevas necesidades de investigación, vamos a entender el por qué es necesario investigar. Cuando ustedes realizan sus procesos de evaluación de calidad por carreras, por centros, hay un indicador que pasa por la generación de procesos investigativos. Por tanto, podemos concluir que la investigación en la actualidad es considerada como un indicador importante de calidad educativa. Entonces, la universidad deja de ser simplemente la transmisora de conocimiento. Si bien cumple esa función está muy relacionada con la producción. Y la producción intelectual, ¿cómo se logra? Investigando. Si nosotros queremos generar conocimiento científico, tenemos que investigar. Y la formación en la actualidad debería estar muy ligada a esos procesos de producción y de transmisión. Entonces se trata de hacer una intersección importante que genere ese proceso dialógico mencionado. Bien, la segunda pregunta que he querido plantear es ¿para qué investigamos?
Investigamos para generar conocimiento científico en función de unas necesidades particulares, en función de una realidad concreta. Cada proceso de investigación tiene sus pautas previas, tiene sus avances científicos, ¿no? Entonces, esa lectura de la realidad depende de la posición paradigmática que nosotros tomemos. Y aquí, siguiendo la escuela europea, nosotros tenemos básicamente tres perspectivas epistemológicas para entender esa realidad, para entender ese objeto de estudio. Entonces, aquí les planteo el paradigma positivista, el interpretativo y el sociocrítico. Entonces, cuando nosotros generamos conocimiento en una realidad concreta, nos podemos apoyar en un positivismo, nos podemos apoyar en un paradigma interpretativo o sociocrítico. Y básicamente, estos paradigmas, cuando nosotros logramos tener esa agudeza investigativa, logramos discernir en qué momento tenemos que posicionarnos en una perspectiva positivista o interpretativa o sociocrítica. Básicamente, cuando pensamos en una posición epistemológica positivista, la palabra clave es medición. Vamos a medir una realidad y esto nos permite determinar enfoques. Enfoques, el enfoque cuantitativo. ¿Por qué? Porque pretendemos dar una explicación de la realidad a través de una medición. Entonces, estos enfoques nos permiten leer una realidad desde un proceso deductivo. Mientras que las perspectivas interpretativas y sociocríticas nos permiten interpretar, comprender una realidad, transformar una realidad. Y por tanto, ahí tenemos la base epistemológica para enfocarnos en perspectivas cualitativas. Y recién podemos pensar en diseños de investigación. Entonces, es muy importante que nosotros establezcamos esa lógica epistemológica para plantear un proyecto de investigación, para plantear una investigación como tal, ¿no? Entonces, si nos centramos en los enfoques, básicamente tenemos dos enfoques, uno cuantitativo y el otro cualitativo. Cuando pensamos en lo cuantitativo, pensamos en resultados. Cuando pensamos en procesos cualitativos, pensamos en un proceso riguroso, sistemático, que nos permite leer la realidad, leer nuestro objeto de estudio, ¿no? Entonces aquí me he permitido hacerles un cuadro sintético de cuáles son las características de un enfoque cualitativo y de un enfoque cuantitativo, ¿no? Por ejemplo, en una investigación cuantitativa el proceso es inductivo, ¿no? Porque interesa mucho aterrizar en ese proceso riguroso donde participan un objeto de estudio en particular y en relación a ese estudio nosotros vamos induciendo ese proceso analítico y sistemático. Esta posición está centrada sobre todo en las personas, en ese proceso, ¿no? Carecemos de control. La rigurosidad está dada por ese proceso sistemático, por una triangulación de información, por una triangulación de agentes y de instrumentos que nosotros aplicamos para llegar a una conclusión determinada. Mientras que en una posición, en un enfoque cuantitativo, la perspectiva es diferente, es deductiva. Nosotros primero analizamos ese objeto de estudio desde investigaciones previas, desde teorías,
y vamos deduciendo todo ese proceso hasta llegar a una definición operativa de variables. Esas variables nos van a permitir plantearnos indicadores que se deriven en un objeto, en un instrumento de recolección de datos, ¿no? Entonces, esa es la lógica deductiva, y a la que tradicionalmente nosotros tendemos a recurrir, porque nuestra formación aquí en Bolivia tiene mucho que ver con esa perspectiva de investigación, ¿no? Primero, recolectamos información, construimos una realidad documental y un análisis de la realidad, y a partir de ahí construimos nuestro planteamiento metodológico y nuestros instrumentos, ¿no? Entonces, la investigación cuantitativa está orientada a resultados, ¿no? Y aquí es importante el control. Por eso, en todo momento hacemos un control en todos los pasos y los procesos que seguimos. Sin embargo, aterrizando más todavía en los enfoques, aquí vemos que cuando pensamos en enfoques metodológicos, ¿no?, tanto cuali o como cuantitativos, tenemos que pensar en la función. ¿Qué función tiene nuestra investigación? Nosotros queremos llegar directamente a conclusiones, queremos orientar nuestra investigación a una lectura del objeto de estudio, queremos generar cambio. Entonces, a partir de ahí, pensamos en los diseños, no es al revés, ¿no? Entonces, pensamos epistemológicamente, pensamos en enfoques de acuerdo a nuestro objeto de estudio y pensamos en qué función tiene nuestra investigación. Y ahí recién pensamos en qué diseño va a tener nuestra investigación. Y aquí los estudios que están orientados específicamente a resultados pueden ser estudios descriptivos por encuesta. Por ejemplo, en Europa en la actualidad se hacen estudios de inserción laboral como indicador de calidad educativa, ¿no? Ese es un estudio descriptivo. Está describiendo cuál es la realidad de los profesionales de X carrera, ¿no? Y son estudios investigativos por encuesta. Entonces, las agencias de evaluación de calidad no se ocupan de hacer auditorías, se ocupan de leer resultados sobre la inserción laboral. Y a partir de ahí concluyen cuáles son las carreras que tienen mayor éxito y cuáles son las competencias que mejor se desarrollan en según qué carreras en el ámbito laboral, ¿no? Luego, los estudios descriptivos por observación sistemática, de igual manera. Recuerden que estamos en un enfoque cuantitativo, por tanto, si pensamos en estudios descriptivos, tenemos que pensar en medición. Esa es la palabra clave, medición y control cuando pensamos en enfoques cuantitativos. Lo propio en estudios descriptivos por observación sistemática. Por ejemplo, queremos analizar el proceso de enseñanza y aprendizaje de los docentes estudiantes de primer semestre, que es cuando mayor deserción existe, ¿no? Por tanto, ahí hay un vacío de conocimiento. El primer año es el año riesgo, es el año donde los estudiantes se van de la universidad y sin embargo no sabemos exactamente por qué. Entonces, un vacío del conocimiento, con el ejemplo que les doy, pudiera darse una descripción de procesos didácticos que siguen los docentes durante o en materias claves. Entonces podemos armar un instrumento de observación que nos permita, con categorías establecidas, previamente establecidas, que nos permita concluir sobre cuáles son esos procesos didácticos que están siguiendo los docentes y que por algún motivo no
tienen efecto en los estudiantes de primer año universitario. Luego, los estudios correlacionales, ¿no?, que establecen relaciones entre una y más variables, ¿no? Los estudios analíticos, cuasi experimentales. Esto lo vamos a ver en un momento siguiente, a que primero estructuremos esta primera parte de enfoques y su secuencia. En los enfoques cualitativos, la función es comprender al objeto de estudio. Si en el cuantitativo es leer, medir ese objeto de estudio, en lo cualitativo es comprender ese objeto de estudio, ¿no? Y por tanto, esos planteamientos pueden estar orientados a la comprensión y orientados al cambio. Y aquí, de igual manera, existen una serie de diseños metodológicos que nos van a permitir comprender ese objeto de estudio o generar cambios. Eso como parámetro general. Luego existe otro criterio supra importante cuando pensamos en investigación: el momento y las características. Si no tenemos nada investigado sobre determinados objetos de estudio, tendrá que ser una investigación diagnóstica, ¿no? No podemos nosotros obligar a un niño de 1 año que trote y corra, porque neurológicamente no está preparado, ¿cierto? Entonces lo mismo pasa con la investigación. Nosotros no podemos pretender hacer investigaciones aplicadas en determinadas áreas cuando ni siquiera hay investigaciones diagnósticas. Entonces, por eso es importante analizar las características de nuestro objeto de estudio, que nos permita justamente decir en qué momento está este objeto de estudio en nuestro contexto, ¿no? Entonces, ese es otro criterio importante que nosotros tenemos que considerar cuando pensamos en investigación diagnóstica, aplicada o evaluativa. ¿Qué corresponde según los momentos y las características? Entonces, cuando nosotros pensamos en un diseño de investigación, pensamos en una construcción de procedimientos y técnicas científicas, desde una lógica científica. Entonces, a partir de ahí, tenemos que recordar que todo ese planteamiento metodológico tiene su origen aquí. ¿Qué es un problema? Un problema es una necesidad, un vacío existente en relación a nuestro objeto de estudio. Ese vacío, esa necesidad, tiene que ser justificada, ¿cierto? Esa justificación tiene que tener una lógica científica. Ese vacío que nosotros planteamos en inicio, tiene que derivarnos en unos objetivos de investigación. Y ustedes que son revisores de tesis, esto parece muy simple aquí, ¿no? En este grafiquito, pero ustedes saben que el mayor problema de nuestros estudiantes está en establecer esta lógica. Como esta lógica no la logran, el resto es un divorcio total. Entonces, tenemos que centrar nuestra atención en establecer esta lógica cuando pensamos en tutorías, cuando pensamos en investigaciones, ¿no? Ese vacío tiene que derivarnos en propósitos científicos, en
en propósitos alcanzables. No nos vamos a poner, por ejemplo, un objetivo que solamente pueda darse en la NASA. Tenemos que pensar en un contexto determinado. Tienen que ser alcanzables. El marco referencial nos permite a nosotros sustentar este planteamiento del problema, ¿no? El planteamiento del problema, si bien se caracteriza por también expresar esa necesidad en un contexto, ¿no? En un análisis, el marco referencial refuerza, solventa, sustenta ese planteamiento del problema. Entonces, ese marco referencial debe tener una triangulación entre teorías, entre resultados de investigación y reflexión. Si nosotros seguimos esa triangulación, ese sustento teórico es mucho más fácil de ser desarrollado, ¿no? ¿Y qué sucede aquí? Pasa al revés, que primero empiezan nuestros estudiantes, yo pienso que, considero que, ¿no? Ya, primer párrafo ya nos dice que su tesis es una consideración personal. Entonces tenemos que enseñar a nuestros estudiantes, yo sé que ustedes han tenido una conferencia sobre artículos científicos, ¿no? Con Marcos Núñez, entonces él les ha hablado de normativas APA seguramente, de recolección de información para marcos teóricos, ¿no? Entonces, aquí es donde se aplican todas esas técnicas para lograr un sustento real, consistente y científico. Y luego pensamos en el marco metodológico. El marco metodológico nos tiene que llevar a cumplir estos objetivos. Nos tiene que llevar a resolver este problema. Si ese marco metodológico no cumple con esos requisitos, no es un marco metodológico acorde con la necesidad que nosotros estamos planteando, ¿no? Y luego, estas conclusiones, ¿a qué nos deben llevar? A resolver la problemática en función de unos objetivos determinados. Esa es la lógica del proceso de investigación, ¿no? Entonces, muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros aquí, en vez de pensar en una lógica de necesidad, la necesidad es un todo, ¿cierto? No es que fraccionamos la realidad. Aquí le ponemos identificación del problema, la pregunta del problema, definición del problema. Entonces, ¿qué generamos? Confusión. Porque la necesidad es una sola. Y esa necesidad tiene que expresar un objeto de estudio en un contexto determinado. Entonces, de pronto, nuestros estudiantes creen que investigar es seguir un protocolo, llenar un formulario. Y no estamos enseñando a investigar. Como Edgar Morin decía, ¿no? El conocimiento tiene que ir acompañado de pasión. Y eso es lo que nosotros tenemos que lograr en nuestros estudiantes que están inmersos en procesos de investigación. Es lo que nosotros tenemos que lograr como profesionales, ¿no? Porque ser docente en la actualidad implica un compromiso mayúsculo en relación a otras épocas. Entonces, este es el proceso lógico que nosotros debemos seguir cuando pensamos en investigación, ¿no? Entonces aquí, hablando ya de diseños, ¿no? No experimentales, hace un momento les dije que íbamos a profundizar en un momento posterior. Bueno, ahora vamos a profundizar más. Miren, ustedes tienen el marco metodológico, ¿cierto? Desde dos enfoques, tanto cuantitativo como cualitativo. Cuando pensamos en enfoques cuantitativos,
tenemos que pensar en qué diseños, en qué procedimientos vamos a utilizar. ¿Y esto de qué depende que nosotros elijamos uno u otro? Pena que no podamos establecer diálogo, ¿no? Pero por favor, anótense todo lo que puedan en este sector. Cuando pensamos en enfoques cuantitativos, tenemos que decidir qué diseño vamos a complementar, qué diseño vamos a utilizar. Y eso depende de nuestra necesidad científica, de este vacío que planteamos y, obviamente, en consecuencia de los objetivos. Nosotros no podemos, por ejemplo, poner analizar las características del proceso de calidad educativa, por ejemplo, en un grupo determinado y de pronto pensar en un diseño correlacional. Eso no es lógico. Si decimos analizar, si ese es nuestro verbo, si ese es uno de nuestros propósitos, directamente estamos pensando en diseño descriptivo, porque es lo que nos va a permitir llegar a analizar una realidad, a plantear una situación, llegar a un análisis profundo del objeto de estudio, ¿no? Aquí no es necesario las hipótesis. ¿Por qué? Porque no hay relación causa-efecto. Aquí simplemente hay que describir y profundizar una realidad. Entonces, muchas veces lo que nosotros hacemos, como generamos formatos que a veces no se adaptan a según qué diseño, muchas veces queremos que nuestros estudiantes sí o sí planteen una hipótesis, cuando no siempre es necesario. Por ejemplo, aquí en estudios descriptivos, estamos hablando de enfoques cuantitativos, de medir una realidad, un objeto de estudio, pero no estamos hablando de relaciones, sino estamos hablando, como les decía en este ejemplo, de análisis, ¿no? Entonces, de esto versan los estudios descriptivos. Luego, los estudios correlacionales son los que miden dos o más variables. Existe un tratamiento estadístico importante aquí, ¿no? Que nos permite llegar a conclusiones y establecer cómo se relacionan dos variables entre sí. Por eso se habla de correlaciones. Y aquí les voy a lanzar la pregunta. Como ustedes me van a hacer preguntas, yo también quiero hacerles preguntas. ¿Cómo debería ser un objetivo? En un ejemplo en particular, ¿cómo debería ser un objetivo en diseños correlacionales? En un ejemplo, una tesis, un proyecto que ustedes hubieran trabajado. ¿Cómo debería ser el objetivo? Profesora, buenas noches. Los micrófonos están apagados. Si abrimos los micrófonos, vamos a tardar un poco más de tiempo. ¿Le parece que abramos los micrófonos? Luego. Por eso les he pedido que se anoten Buenísimo. y luego retomamos el diálogo. Sí, Gracias. entiendo que como somos muchos, no podemos, ¿no? No vamos a terminar, sino me parece bien la estrategia. Solo que se lo anotan para que después lo discutamos, ¿ya? Luego, seguimos en diseños que están inmersos en enfoques cuantitativos, ¿no? Luego pensamos en diseños cuasi experimentales, por ejemplo. Aquí sí comprobamos una hipótesis. Aquí sí encontramos causa-efecto. Por tanto, aquí es obligatorio que exista una hipótesis, ¿no? Y en otro tipo de diseños son los experimentales, donde se manipulan sí o sí una o dos variables. ¿Y qué es lo que pretendemos? Encontrar causas, medir efectos, ¿no? Entonces la palabra clave aquí es control.
grupo control, grupo experimental, ¿no? Podemos establecer pautas necesarias dentro de la muestra con la que vamos a trabajar que nos permita vislumbrar esta realidad. Bien, cuando pensamos en diseños cualitativos, también tenemos una serie de procesos, de procedimientos que nos permiten concluir en función de unos objetivos planteados previamente. Y entonces, cuando pensamos en teoría fundamentada, que es el diseño que utilizan los abogados, por ejemplo, ¿no? Ellos que generan teorías. Entonces, para generar teorías, siguen un proceso, riguroso y sistemático, ¿no? Aquí sí se aplica la triangulación de teorías. Posición A, B, C, y en función de esas posiciones se saca una nueva postura, ¿no? Entonces, el diseño de teoría fundamentada es bastante interesante en ciencias sociales, explícitamente para los trabajos que hacen los licenciados en Derecho. Otro diseño muy importante es el diseño etnográfico. Aquí se parte de una suposición importante en el que se conoce a profundidad la realidad de las personas y sus comportamientos en contextos naturales, ¿no? Es decir, que el investigador va, por ejemplo, las investigaciones que se han hecho aquí sobre los pueblos ayoreos, ¿no? Tenemos publicaciones, que creo que alguna es también de la Gabriel, con el CIDOC, ¿no? Por ejemplo, esas publicaciones son resultados de investigaciones donde los investigadores se han ido a poblaciones ayoreas y han visto, ¿no?, cómo se relacionan, cuáles son sus códigos. Por ejemplo, el orden no es un valor para ellos. Entonces, quererlos poner, por ejemplo, en un taller, todos sentaditos, ordenados, imposible. No se recolecta ni un solo dato, ni un solo código, ¿no? Entonces, estas investigaciones son relevantes, por ejemplo, en trabajos relacionados a características y códigos sociales de determinadas poblaciones. Luego, otro diseño que también es importante versa sobre los estudios de caso. Como su nombre mismo lo dice, el caso es el objeto de estudio. Entonces, ¿qué se hace con ese objeto de estudio? Se lo profundiza, se analiza en profundidad ese caso como el equivalente al objeto de estudio de nuestro análisis. Luego, otro diseño que también es relevante, sobre todo para nosotros los docentes, los investigadores, la investigación-acción. Nosotros en aula tranquilamente podemos hacer investigación-acción. Planteamos una intervención, la evaluamos y sobre esa evaluación volvemos a construir una intervención, ¿no? Entonces, la investigación-acción lo que pretende es generar cambio. Analizar, plantear transformaciones, evaluarlas, es como un círculo vicioso, ¿no? Donde nosotros intervenimos, evaluamos, vemos las falencias y volvemos a intervenir, ¿no? De esa manera vamos generando cambios. Se utiliza la investigación-acción, por ejemplo, en evaluación, cuando queremos evaluar una carrera, por ejemplo, queremos evaluar un ciclo de aprendizaje, ¿no? Bastante interesante y muy accesible para nosotros, considerando que siempre estamos en las aulas, ¿no? Entonces, podemos incidir en que toda esta estructura nos tiene que ayudar a pensar en
la universidad como una gestora organizacionalmente de la generación de investigaciones, ¿no? Es súper importante que si nosotros pensamos en investigación, sus diseños, sus procesos, pensemos en que esto se da en una organización. Y se da en una organización en función de procesos investigativos. No surgen en el aire, ¿no? Y a partir de toda esta reflexión genérica es que me he permitido darles algunos insumos más concretos, ¿no? Ese es el marco general de los procesos de investigación, de su lógica, ¿no? Sus diseños, sus procesos. Pero yo en este discurso en todo momento les he hablado del objeto de estudio, ¿no? ¿Pero qué es un objeto de estudio? Si nuestros estudiantes comprenden lo que es un objeto de estudio, le estamos facilitando la generación de un planteamiento del problema. Entonces, cuando pensamos en un objeto de estudio, básicamente responder a la pregunta, ¿qué queremos analizar? ¿Qué vamos a investigar? ¿Qué pretendemos investigar? ¿Qué fenómeno vamos a investigar? Esto es lo que nos va a derivar a pensar en un planteamiento del problema. Porque resulta que en muchas ocasiones ustedes lo viven diariamente. Nuestros postulantes a tesistas usualmente empiezan hablando de un objeto de estudio y terminan concluyendo sobre otro objeto de estudio. ¿Por qué? Porque no tienen claro cuál es ese objeto de estudio. Entonces yo creo que nuestra primera reflexión, cuando tenemos enfrente a una persona que va a seguir un proceso de tesis o un proyecto de investigación, es que piense y repiense, no que escriba, que piense y repiense qué va a investigar, cuál es el fenómeno que va a investigar. Y ese objeto de estudio es el que hay que contextualizarlo, ¿no? Y de esa manera empezamos a plantear el problema. Y tenemos que decir dónde vamos a analizar ese fenómeno, quiénes van a intervenir en la reflexión de ese fenómeno, ¿no? Y así vamos construyendo un planteamiento del problema, ¿no? Entonces, cuando pensamos en que ya tenemos claro cuál es el objeto de estudio, tenemos que ir tomando decisiones constantes, permanentes, en función a esa necesidad que nosotros vamos a investigar. Entonces, no podemos empezar con una lógica de investigación y luego, por arte de magia, empezar a generar otros objetos de estudio. Tenemos que ver esa lógica como esta columna vertebral, ¿no? Donde existe una secuencia ordenada y además lógica de esa toma de decisiones, tanto en la justificación, en el marco teórico, ¿no? ¿Dónde está la guía para un marco teórico? En el título. El título nos dice, por ejemplo, cuáles son los sustentos que nosotros tenemos que generar para ese problema de investigación. ¿Dónde más está la guía para hacer un marco teórico? En el planteamiento del problema. ¿Por qué? Porque tenemos que justificar ese planteamiento del problema, ¿no? Y en consecuencia los objetivos y la metodología. Bien, a partir de estas reflexiones, aquí les presento un decálogo, ¿no? En mis reflexiones sobre cómo facilitar el trabajo de investigación, ¿no? Porque usualmente cuando hablamos de investigación, a veces hablamos de una manera muy abstracta, que nuestros estudiantes no la captan a totalidad. Entonces, frente a esa necesidad, yo he construido este decálogo y le he puesto una escala Likert.
para que me sirva como un instrumento de evaluación de cada una de las fases. Por ejemplo, un planteamiento del problema se da en una realidad, ¿cierto? Un objeto de estudio no está suelto, está en interacción con una realidad en particular, ¿no? Por tanto, aquí he puesto en este decálogo cuáles son los elementos importantes. ¿Qué se debe poner en un planteamiento del problema? Y no significa que cada uno de estos aspectos son subtítulos. Justamente lo contrario. Lo que nosotros tenemos que generar es un planteamiento que globalice ese objeto a ser analizado. Entonces, la descripción del contexto, el alcance de la investigación, durante el discurso se presenta el área, el campo donde está inmerso ese objeto de estudio, ¿no? Se presenta un contexto general del mundo de Bolivia, tanto a nivel contextual como disciplinar, es decir, qué hay en relación a nuestro objeto de estudio. Se plantea la necesidad o el vacío. Un planteamiento del problema, si no tiene la necesidad expresada explícitamente, el vacío expresado de manera coherente no es un planteamiento del problema. Entonces, ese es otro indicador importante. Define el objeto de investigación, describe las causas, los intentos de evolución, las consecuencias, ¿no?, de ese objeto de estudio. La presentación de cifras, de investigaciones previas, de datos, de resultados. Eso también es importante porque está consolidando la necesidad de plantear un objeto de estudio claramente expresado, ¿no? Y otros indicadores que son importantes, por ejemplo, la relación entre título, discurso y pregunta de investigación. Muchas veces el título va por un lado, el planteamiento del problema por otro, y terminan con la pregunta de investigación con otro objeto de estudio, ¿no? Entonces, esa relación inicial es lo que va a hacer que nuestros estudiantes consoliden sus ideas. Y luego las fuentes. Si un planteamiento del problema no presenta fuentes, es un plagio, pues, o es una poesía. Y nosotros lo que estamos construyendo, edificando, está en base a una redacción científica. Para que una redacción científica sea tal, tiene que seguir unas normativas. Y en este caso, bueno, la normativa APA es una de las más utilizadas en el mundo científico, ¿no? Entonces, ese decálogo, como les decía, apoya a nuestros estudiantes a que generen una idea concreta, planteen una necesidad concreta. Y luego, en este decálogo he puesto elementos sobre la justificación, es decir, por qué es necesario, cuáles son las razones por las que es interesante y sobre todo necesario plantear ese proceso de investigación, ¿no? Entonces, explicita razones, especifica para qué realizar la investigación, explica los aportes a corto, mediano y largo plazo, explica los beneficios de las personas involucradas en lo social y en lo científico, ¿no? Entonces, estos indicadores, ¿para qué sirven? Para que nuestro estudiante, en su justificación, pueda establecer una relación coherente en su planteamiento. Lo propio con los objetivos, ¿no? ¿Qué se va a plantear con los objetivos? Y aquí tenemos una descripción de diferentes indicadores que nos van a permitir llegar a ese cometido. Por ejemplo, ¿no?, si existe una relación entre el planteamiento del problema y los propósitos de la investigación, ¿no?, si se concretizan esos objetivos en objetivos específicos, ¿no?, si el
objetivo, tanto general como específico, considera el objeto de estudio. Entonces son elementos claves que a nosotros nos van a permitir plantear los objetivos de manera coherente. Lo propio en el marco teórico, ¿no? En el marco teórico es básico colocar cuáles son los antecedentes de ese objeto de estudio, si existe una relación entre el problema de investigación y la sustentación que se sigue en el marco teórico, si existe un proceso de triangulación en toda la investigación, en todo el planteamiento del problema que se está siguiendo. Entonces son características que nos van a permitir ser muy objetivos cuando pensamos en procesos investigativos y su marco referencial. El planteamiento metodológico, obviamente, que cuando pensamos en proyectos o en investigación, pensamos en la generación de un conocimiento científico. Por tanto, el planteamiento metodológico es básico, es fundamental para que nuestra investigación llegue a ser totalmente coherente. Y aquí pongo algunos indicadores. La definición paradigmática, es decir, la epistemología de nuestra investigación, ¿no? La definición de enfoque, cómo vamos a analizar nuestro objeto de estudio, lo vamos a analizar o cuantitativamente, ¿no? Hay que justificar esa elección de enfoque, ¿no? Hay que describir una población y una muestra participante, ¿no? Hay que plantear qué instrumentos nosotros vamos a utilizar a la hora de pensar en la recolección de datos. Entonces, estas herramientas son útiles en la medida en que vamos a tener un planteamiento lógico de investigación. Y de acuerdo a nuestro cometido, creo que este decálogo puede ser bastante importante cuando guiamos procesos de investigación. Yo les sugiero que ustedes, yo entiendo que cada facultad, cada carrera genera, ¿no?, su formato de proyecto, ¿no?, de diseño. Entonces, sería importante que ustedes por grupo se reúnan y hagan un decálogo orientativo que les permita a sus tesistas, a sus estudiantes, poder llegar a trabajar de manera concreta, porque a ellos les parece en muchas ocasiones que el lenguaje de investigación es muy abstracto y como lo encuentran muy abstracto, lo rechazan. Nosotros tenemos que llegar a esa perspectiva concreta, ¿no? Entonces, creo que con esta lógica tenemos los elementos necesarios para pensar en diseños metodológicos, coherentes y desde una perspectiva completamente científica. Bien, con esto he terminado la parte de exposición. Bueno, me faltan 5 minutos y podemos seguir un poquito más. En relación, otra parte que es muy importante, supra importante, es que cuando nosotros tenemos proyectos que están bajo diseños cualitativos o cuantitativos, ¿no? Y elegimos un diseño en particular, tenemos que pensar que nuestros instrumentos de recolección de datos tienen que ser coherentes con esos planteamientos. Por ejemplo, yo no puedo decir, voy a hacer un estudio de carácter cuantitativo y de pronto aplico una entrevista. Una entrevista es un instrumento cualitativo porque nos permite valorar, analizar una percepción en particular, ¿no? Entonces, la elección de instrumentos tiene que estar muy en coherencia con los enfoques que nosotros decidamos.
Esa es otra característica muy importante cuando pensamos en un proceso que tiene que ser completamente coherente. En esta lámina, en la segunda, perdón, en la tercera, ¿no? Esto aquí, ¿no? Aquí he colocado en letra pequeña este aspecto, ¿no? Que cuando pensamos en enfoques de carácter cuantitativo, tenemos que pensar en instrumentos medibles. Cuando pensamos en una lógica cualitativa, tenemos que pensar en instrumentos que valoren una realidad. No que la midan, sino que la valoren, la evalúen, ¿no? Bien, entonces creo que con esto les he expresado toda la lógica de un diseño metodológico considerando opciones y considerando las características del objeto de estudio. Excelente, buenísimo. Gracias, doctora María Delia. En este A momento le ustedes. la palabra al ingeniero Juan Carlos Contreras, quien va a recabar todas las preguntas. Ingeniero Contreras, buenas noches. Buenas noches y estamos aquí listos para las preguntas y respuestas. Enseguida le paso las preguntas. La Ya, primera muy pregunta, ¿por qué no se menciona el paradigma de la complejidad que es cada vez más usado, complementado con la transdisciplinariedad? Porque depende de la escuela, ¿no? Cuando yo les inicié el discurso, les dije, esta es la escuela europea, ¿cierto? Entonces, depende de la escuela. Por ejemplo, aquí los norteamericanos, si fuera la escuela norteamericana aquí, faltaría el humanismo, que ellos también lo consideran como un paradigma de investigación. Entonces, depende de la posición epistemológica y la posición como profesionales investigadores que nosotros tengamos. Efectivamente, cada vez más el paradigma de la complejidad es una posición cada vez más considerada. Okay. Estaría, ¿no? Desde esta mirada, estaría dentro, podría interpretarse como una perspectiva sociocrítica o una perspectiva interpretativa, donde se analizan diferentes variables, diferentes categorías y se hace una interpretación desde una perspectiva mucho más holística. Okay. Otra pregunta es, ¿una investigación puede ser exclusivamente cuantitativa o cualitativa? Sí, sí. Es más, desde una epistemología pura y siguiendo el rigor, debería ser, ¿no? Debería ser o solamente cuantitativa o solamente cualitativa. Sin embargo, en los últimos años, y pensando en esa complejidad que el ingeniero Contreras mencionaba, ¿no? Es que se habla de una posición mixta en los proyectos de investigación, ¿no? Eso ya desde la modernidad, pero desde las escuelas ortodoxas, eso es pecado mortal, ¿no? Yeah. Ok. Sí. Otra pregunta que hacen es, ¿la investigación puede ser sesgada según la posición del investigador? Que justamente tenemos que eliminar ese sesgo, y por ello es que hay criterios, ¿no? De fiabilidad, de validez en todo el proceso de investigación, ¿no? Sobre todo en los instrumentos. Por eso es que pensamos en técnicas de triangulación de la información, ¿no? Donde las reflexiones no surgen de la nada, sino surgen en base a teorías, en base a investigaciones previas y recién en relación a una posición personal, ¿no? Entonces, de la misma manera, cuando construimos instrumentos, hay que seguir un rigor científico, una definición de categorías, de dimensiones, de variables, de indicadores, en el caso de enfoques
cuantitativos, ¿no? Que nos permiten llegar a una construcción eficiente de los instrumentos. Lo propio en instrumentos de carácter cualitativo, ¿no? Se debe seguir un proceso riguroso que evite el sesgo en nuestras investigaciones. Ok. Pregunta otro colega, ¿sociocrítico en investigaciones cuantitativas? No, el sociocrítico es cualitativo. ¿Por qué? Porque hasta su nombre mismo lo dice, ¿no? Utilizamos insumos y características de la población para generar, ¿no?, conocimiento. Por tanto, no, la perspectiva sociocrítica no se encarga de medir, se encarga de valorar, de transformar una realidad, ¿no? Ok. Pregunta otro colega, ¿el paradigma positivista o cuantitativo podría tener como diseño de estudio un estudio no experimental? ¿También no es cierto? ¿Puede aclarar? Sí, 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 sí. De hecho, por ejemplo, los estudios descriptivos son no experimentales, ¿no? Y sin embargo, el descriptivo por encuesta, el descriptivo por observación sistemática, son estudios, diseños no experimentales que están dentro del enfoque cuantitativo, derivado de un paradigma positivista, ¿no? Es decir, que la base epistemológica nos induce a pensar en un enfoque. Y ese enfoque nos induce a pensar en qué diseño vamos a utilizar. Ok. Otro colega pregunta, ¿existe una investigación pura? Yo pienso que siempre utilizamos en lo cuantitativo instrumentos o técnicas cualitativas y viceversa. Claro, esa es la escuela moderna, ¿no?, de la que yo les hablaba. Se puede, efectivamente. Pero miren, si ustedes la plantean, es como tener una balanza, ¿no? Si ustedes dicen, mi enfoque es cuantitativo, pero me voy a apoyar de un instrumento si mi posición es cualitativa y decido apoyarme de un instrumento cuantitativo, la lógica, ¿qué significa esto? Que mi lógica de análisis va a ser cualitativa. Que esa partecita de un instrumento medible no va a ser el peso mayor, ¿no? Por tanto, esa pregunta está muy relacionada con una de las que hizo uno de sus colegas, ¿no? Que en algunos casos sí se puede mezclar una perspectiva cuali y cuantitativa. Ok. Pregunta otro colega, ¿la investigación cualitativa está orientada sobre todo a las ciencias sociales, mientras que las cuantitativas a las ciencias exactas? ¿Cuál es su Sí, criterio en nuestro país debería priorizar, considerando que países como Corea del Sur, Singapur, Nueva Zelanda, etcétera, han orientado su investigación a las ciencias exactas? claro, es que ellos han innovado en base a la tecnología, ¿no? ¿Qué es lo que nos abre brecha a nosotros? La tecnología, ¿no? Entonces, ellos aplican el modelo de universidad, este modelo de universidad del que yo les hablaba al inicio, ¿no? Investigación, desarrollo e innovación. Entonces, las universidades, ¿qué hacen? Generan investigación en estos países en función a objetos de estudios tecnológicos. Entonces, claro, tienen patentes, nos llevan bastante trecho en relación a ello, porque su lógica es esta. Su lógica es de universidad en el modelo I más D más I. Entonces, ellos han explotado esa parte y han logrado realmente el desarrollo. Ahora, interesante preguntarnos qué necesitamos nosotros en Bolivia, ¿no? Considerando que nuestras publicaciones no llegan ni al 5%, ¿no? Nuestras publicaciones científicas. ¿Qué significa ello? Que
nuestras patentes están lejos de ser tal, porque nosotros no generamos esa perspectiva de publicación en base a la innovación y a la implementación, ¿no? Correcto. Ya, otra pregunta que nos hacen es, ¿en qué apartado se debe incluir el marco teórico? Luego del planteamiento del problema, justificación y objetivos, ¿no? Porque recuerden ustedes que la función del marco teórico es sustentar el planteamiento del problema. Ok. Documentar, Está bien. perdón. Sí, está bien. En el área de la salud, si no se tiene referencias de trabajos cuantitativos en relación a un tema, el trabajo cuantitativo que se quisiera realizar tendría que ser una investigación diagnóstica. Sí. En casos donde nuestro objeto de estudio no tiene investigaciones previas, hay que basarse en investigaciones diagnósticas. Y luego estas investigaciones diagnósticas van evolucionando hasta convertirse en investigaciones de carácter aplicado o de carácter evaluativo. Ese es el avance que nosotros tenemos que lograr. Ese es nuestro gran reto como investigadores. Ok. Pregunta otro colega, ¿cuál es la diferencia entre problema y necesidad en una investigación? Un problema es una necesidad de investigación. La definición de un problema, la palabra clave para definir un problema de investigación es necesidad. Ok. Otra colega pregunta, ¿cuál es el impacto entre la formación docente y la calidad educativa? Impacto de la formación docente y la calidad educativa. Eso es lo que intenta valorar el CV, ¿no? Las relaciones directas, ¿no? Las relaciones directas entre los procesos de formación y gestión docente con la calidad, entendiendo que la calidad educativa debe generar valor agregado, ¿no? Si un estudiante entra a un curso con determinados conocimientos y sale con los mismos, o peor, significa que nosotros no generamos ningún impacto en ese estudiante. Entonces, para definir esa relación, primero tenemos que posicionarnos en la concepción de calidad. Hay muchas concepciones, hay muchos modelos de calidad educativa. Entonces, por ejemplo, tenemos el enfoque de valor agregado, el enfoque de cumplimiento de objetivos, el enfoque de eficiencia y eficacia, el enfoque de, ¿cuál otro más? Organizativo, ¿no? Entonces, tenemos que pensar desde dónde miramos la calidad educativa para poder establecer una relación exacta. La que yo defiendo firmemente, entre otras, es la concepción de educación de calidad como valor agregado, porque creo que la formación nos debe generar valor agregado, nos debe generar competencias blandas, ¿no? Donde la solidaridad, el respeto sean elementos importantes en ese proceso de formación. Un minuto. Apagó su micrófono el profesor Contreras. Un minutito, profesor. No vaya a tocar su micrófono, estamos queriendo... Perfecto, profesor Contreras. Ya, seguimos. Profesora, ¿cómo se plantea una investigación exploratoria? La exploratoria está relacionada con
con el diseño descriptivo. Está en función a el objeto de estudio que nosotros queremos analizar y los planteamientos que consideramos necesarios para alcanzar dichos propósitos. Entonces, cuando nosotros pensamos en diseño, tenemos que pensar en las características de nuestro objeto de estudio. Y en base a esa lógica entre nuestro objeto de estudio y nuestro planteamiento metodológico, planteamos cuáles son los procedimientos a seguir. No es al revés. No es que primero pensamos a ver qué diseño va a tener, y después estamos en todo el estudio. No. Por eso es importante contextualizar, analizar, detectar ese objeto de estudio. Ok. Otra colega pregunta, ¿qué errores son comunes al trabajar con la investigación correlacional? A nivel estadístico, ¿no? En una investigación de carácter correlacional se establecen la relación entre dos variables, ¿no? Entonces, en esa relación hay un análisis estadístico muy importante y en muchas ocasiones ahí es donde puede surgir la dificultad, ¿no? Otra dificultad también está dirigida a la lógica de ese proceso de investigación. Muchas veces el objetivo no está planteado como para establecer una relación causa-efecto, ¿no? En general, creo que los mayores errores, no solamente en diseños correlacionales, sino en el proyecto mismo y aquí en nuestro contexto con nuestros estudiantes, es establecer esa lógica y esa toma de decisiones en cada uno de los procesos. Nuestros estudiantes no disfrutan investigando. Y como es una tortura china, el resultado también está a tono con esa realidad cognitiva en todo ese proceso, ¿no? Entonces tiene que ver, alguien preguntaba algo sobre la formación, tiene que ver con las características y la gestión que nosotros damos al aprendizaje de competencias investigativas en nuestros estudiantes. Los martirizamos, ¿cierto? Nos traen los pobres con todo su esfuerzo, ¿no? Todo su documento. ¿Y qué hacemos nosotros? Le bajamos la autoestima a extremo, de tal manera que nuestros estudiantes no quieren saber ni del proceso de investigación ni de nosotros. Por eso ese acompañamiento tiene que ser gradual, ¿no? Tenemos que darle los elementos necesarios para que nuestros estudiantes piensen y luego escriban, no al revés. No es que primero escriben y luego piensan, ¿no? Entonces, básicamente es la lógica que en muchas ocasiones falla. Ok. Otro profe pregunta, ¿los diseños cualitativos solo son mencionables? En realidad no he visto el diseño en sí de ningún estudio cualitativo, solo nombra y su característica, con excepción la investigación-acción. ¿Estoy equivocado? No. Aquí en los diseños, parte de ellos son de carácter cuantitativo. Estos son, por ejemplo, de carácter cuantitativo, pero no experimentales, ¿no? Luego tenemos el cuasi experimental, el experimental, que esos son cuantitativos. Y los cualitativos, ¿no? Son estos diseños. La teoría fundamentada, que ya les explicaba que está direccionada más para abogados, antropólogos, politólogos, ¿no? El diseño etnográfico, el estudio de casos, la investigación-acción. Son diseños de carácter cualitativo. Ok.
Pregunta otro colega, ¿qué abarca el marco teórico? El marco teórico abarca las variables que usted va a analizar en su investigación y el contexto. El primer capítulo debería estar dirigido a analizar el contexto. El segundo y el tercero, analizar las variables que intervienen en la investigación, es decir, su objeto de estudio. Perfecto. Otro colega dice lo siguiente. A mi entender, la dicotomía de los estudios cualitativos o cuantitativos solo aparece cuando los objetos de estudio son personas. Si uno va a evaluación medios de cultivo para microorganismos, efectividad de fertilizantes, etc., ¿no hay estudio cualitativo posible? ¿O estoy equivocado? Depende. Alguien hablaba de la complejidad, ¿no? Del paradigma de complejidad. Bueno, la realidad está relacionada con diferentes factores. Por ejemplo, hasta hace poco con las políticas gubernamentales habían estudios de cuencas. Los estudios de cuencas eran tanto cuali como cuantitativos. Cuali, ¿por qué? Porque la distribución del agua en lugares donde hay cuenca depende de las características de la población. En el altiplano no había la caída del agua a todas las poblaciones. Entonces ahí había un factor cultural, se peleaban por el agua. Entonces ahí había que intervenir, que analizar ese objeto de estudio también con un carácter social. Y por tanto, se trataba también de enfocar ese objeto de estudio desde lo cualitativo. Ok. Los cultivos, lo propio, ¿no? Exacto. Preguntan, ¿dónde insertaría el estado del arte dentro de la secuencia de la investigación? En el planteamiento del problema y en su primer capítulo del marco teórico. El estudio del arte es el contexto que tenemos previamente, ¿no? Cuáles son tanto a nivel contextual como disciplinar las características de ese nuestro objeto de estudio. Ok. Preguntan, ¿cómo salvamos Yo las... les había hecho una pregunta durante la... Sí. Perdón. Enseguida llegamos al final y ahí entramos con lo Siga, ingeniero. suyo y después ya terminamos lo otro. Preguntan, ¿cómo salvamos las explicaciones abstractas de la investigación? ¿Cómo sacamos ¿Cómo sacamos las... ¿Cómo salvamos las explicaciones Perdón, abstractas? ahí se me cortó un poquito. ¿Cómo salvamos las explicaciones abstractas de la investigación? A ver, no entiendo claramente la pregunta. Cuando nosotros tenemos un objeto de estudio, ese objeto de estudio puede ser en inicio abstracto, pero luego lo vamos descifrando de tal manera en que ese objeto de estudio abstracto se convierte en un objeto de estudio concreto, alcanzable de ser investigado. No sé si respondo a cabalidad, si no, puede seguir preguntando, por favor. Claro, ya luego lo complementamos. Pregunta, ¿usted cree que las modalidades de graduación de nuestras universidades favorecen la investigación? No. Si su respuesta es no, ¿qué se debería hacer? ¿Qué hacemos nosotros? Pues, a ver, analicemos. Al mejor estudiante, ¿cómo lo castigamos? Con la graduación por excelencia. Así lo castigamos a nuestro mejor estudiante, a ese más capaz, a esa lumbrera, cuando en realidad lo que nosotros deberíamos hacer es explotar esa capacidad, ¿no? Y más bien inducirlo
a que no solamente haga su tesis, sino que también participe en otros proyectos de investigación. De esa manera estamos formando líderes. Este país necesita investigación. Si nosotros queremos entrar en una nueva lógica intelectual y en consecuencia socioproductiva, la universidad es la indicada para generar esos procesos y potenciar esos líderes. Los convenios, por ejemplo, con empresas, con organizaciones, en algunos casos, cierto, que contempla procesos investigativos, esos algunos casos, esos escasos casos, deben ser ampliados y nosotros debemos generar investigación. Saguapac, por ejemplo, ¿qué tipo de investigaciones necesita? Recursos hídricos. Estamos formando desde ingeniería civil personas que puedan investigar en el área. Entonces, esa relación dialógica es lo que se debe potenciar. La universidad no debe ser una caja separada de la sociedad, todo lo contrario. Debe estar inmersa en las organizaciones y con el Estado también, ¿no? Perfecto. Otra pregunta dice, pero un estudio no experimental igual se podría plantear hipótesis porque igual puede haber variables causa o efecto, donde queremos saber cuál es el efecto de una variable. Pero si Simplemente se que ese trata, estudio solo es observacional, donde el investigador no maneja a propósito la variable causa o independiente. ¿Qué me dice? en estudios de carácter no experimental, cuantitativos, también se puede colocar una hipótesis que puede ser descriptiva, orientativa, pero no es obligación. Es obligación en la medida en que, en el momento en que nosotros pensamos en un establecimiento de causa-efecto. Lo que no excluye que por elección del investigador se quiera poner una hipótesis que guíe su trabajo. Esa es una toma de decisión del investigador o, en este caso, del tutor, pero no es obligación. Okay. Otra pregunta, cuando hablamos de una investigación cualitativa, estamos hablando que no es numérica, ¿no es cierto? Sí, correcto, correcto. ¿No? La lógica es valorar, no medir. Perfecto. El planteamiento del problema involucra la identificación del problema y este a su vez es base para la formulación del problema. Si es así, ¿esto derivará en una adecuada formulación del objetivo? Cuando tenemos un sólido planteamiento del problema, de la necesidad de investigar, del objeto de estudio, es un elemento clave para poder determinar los objetivos, ¿no? Los propósitos que queremos alcanzar con este análisis. Ok. Preguntan, ¿el objetivo es base para el título? Más bien, el título es base para el objetivo. El título tiene que estar estrechamente relacionado. Todo el tiempo que vamos elaborando nuestro proyecto y nuestra investigación, vamos preguntándonos, ¿el título tiene relación con el planteamiento del problema? ¿El título tiene relación con los objetivos? ¿El título tiene relación con nuestro marco teórico? Ese es un elemento clave. En todo momento tiene que haber una estrecha relación. Preguntan también dónde se debe incluir las consultas a expertos y en qué casos son necesarias. Cuando elaboramos instrumentos tanto cuali como cuantitativos, hacemos una evaluación por jueces. ¿Y quiénes son esos jueces? Expertos en la temática. Entonces planteamos coherencia, gradualidad, pertinencia de cada una de las preguntas en función de la presencia de expertos.
Ok. Pregunta, si queremos determinar algo, ¿el diseño de investigación debe ser descriptivo? Si queremos determinar, Algo. y esa determinación está en base a una sola variable. No sabría decir. Claro, bueno, si está en relación a un solo objeto de análisis, sí, es correcto pensar en una investigación descriptiva, pero si es determinar la correlación, ahí ya, claro, el diseño sería correlacional Ujú. o cuasi experimental o experimental. Importante Ok. eso, ahí quiero recalcar, porque esa pregunta es clave para concluir que nuestro objetivo determina el planteamiento metodológico en gran medida, porque ese es nuestro propósito de investigación. Excelente. Bien, hasta aquí todas las preguntas que se hicieron mientras duraba la exposición. No he apuntado las que vienen después mientras hacíamos las preguntas a la colega. Pero también la colega nos tenía preguntas a nosotros, así que Atila, ¿cómo le hacemos ahora? En este momento, entonces, lo que vamos a hacer es parar la grabación. Muchas gracias a todos.